De humanos a máquinas de matar. El objetivo principal de este documental es buscar la respuesta a la pregunta: ¿por qué la guerra deshumaniza las sociedades? A lo largo de la historia de la humanidad han existido numerosos conflictos. Dentro de los más desgarradores podemos encontrar los de carácter bélico, o mejor dicho, las guerras. Estas luchas armadas prolongadas entre dos o más naciones durante las cuales se producen diversas batallas se caracterizan por lo violento, destructivo y catastrófico de estas mismas, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Este suceso se desarrolló entre los años 1939 a 1945 y afectó tanto en Occidente como en Oriente. El nivel de devastación fue tal que acabó con la vida de más de 55 millones de personas, además de haber destruido gran parte de la infraestructura de los territorios producto de los bombardeos. Dentro de las múltiples razones por las cuales estalló este proceso, podemos encontrar el descontento alemán causado por la desfavorable situación en la que los dejó el Tratado de Versalles, los discursos nacionalistas por sus líderes como Hitler y Stalin, el inicio de la Gran Depresión y el desencadenante principal, la invasión de Hitler en Polonia, que marcó un inicio en la movilización de las tropas. Generalmente se tiende a hablar de la Segunda Guerra Mundial de la perspectiva masculina, describiendo detalladamente las batallas, las victorias, las derrotas, las técnicas de enfrentamiento, entre muchas otras cosas. Perspectiva que, si bien es cierto, nos informa de cómo fue la guerra, nos describe solamente eso, la guerra. En cambio, desde una perspectiva femenina, se abordan los sentimientos, los miedos y las sensaciones vividas por el ser humano en estos enfrentamientos. Es por eso que en el siguiente documental les hablaremos sobre lo deshumanizante que fue la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva femenina. Para empezar, debemos dejar en claro que la deshumanización, por definición, corresponde a quitar el carácter humano o sentimental a una persona o cosa, según la Universidad de Oxford. Con esto, queremos recalcar que la deshumanización fue un mecanismo que se vio fuertemente representado en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, porque, como lo dice su nombre, generó que se dejara de ver a las personas como seres humanos, provocando que se consideraran como armas, monstruos, entre otras características objetivizantes dependiendo del caso. En pocas palabras, la Segunda Guerra Mundial llegó a tal nivel de deshumanización que las personas dejaron de ser consideradas como tales. En aquella época, la publicidad y propaganda cumplían el rol de unificar la patria reflejando los discursos nacionalistas de los líderes. Se caracterizaban por eslóganes muy persuasivos e imágenes potentes y gráficas, como por ejemplo las mostradas a continuación. Hacia adelante, por la muerte de los invasores alemanes y su expulsión de nuestra patria. Muerte a los ocupantes alemanes. El ejército rojo junto con los ejércitos de nuestros aliados está rompiendo la cresta de la bestia fascista, en las cuales se imponía el amor por la patria. Las calles estaban rodeadas de afiches y pancartas con esta ideología, tanto que era casi imposible caminar por la ciudad y no sentirse patriota. El mensaje era claro y preciso. Era un llamado a amar y defender la patria a toda costa. Cuando comenzó la guerra, lo primero que se esperaba era que la gente saliera a defender la patria. Los afiches y canciones como Guerra Sagrada, considerada como la principal canción durante el primer periodo de la guerra, tomaron vida dentro de las aldeas, propagándose a toda intensidad para que llegara a todos el llamado y la motivación a defenderla. La población, que había sido criada con esta ideología implantada por los distintos líderes, no se daba cuenta de lo que implicaba el defender la patria, ir al frente o incluso dar la vida por esta. Es por esto que la publicidad y propaganda nacionalista en aquella época deshumanizaba a la población. Era tal la importancia que se le daba a la patria que la gente, a la hora de ver un cartel o escuchar una canción nacionalista, ya no pensaba en sus vidas ni en sí mismos. Lo único en lo que pensaban era en que tenían que ir al frente a combatir por la patria, tal como podemos ver reflejado en las siguientes citas. Combatir. Esos carteles que ahora cuelgan en los museos. La madre patria te llama. ¿Qué vas a hacer por el frente? A mí, por ejemplo, me influían mucho. Y las canciones. Levántate, gran país. Levántate para la mortal batalla. Como lo podemos ver en lo descrito en la cita anterior, se habla fuertemente sobre el hecho de ir al frente y lo influenciada que se veía la gente gracias a la propaganda en la que se comunicaba esto. Luego tenemos otra cita. Ivanovna, hay plasmodio en la sangre. Se refería a mí. Ella no sabía que, desde que en sexto curso había leído sobre el plasmodio, era lo que más temía en el mundo. En ese momento, por el altavoz sonó la canción, Levántate, gran país. Era la primera vez que la oía. Me curaré, pensé, y me iré al frente. En esta cita se nos habla sobre que el llamado que se le hace a la gente sobre ir al frente fue recibido.
Una persona con el puro hecho de escuchar esta canción más la influencia que debió haber tenido, dice que se curará y que debe ir al frente. Por último, este tema se ve representado en la siguiente cita. Nos lanzamos al ataque. El enemigo nos recibió con el fuego de las ametralladoras. El batallón desapareció. Todos habían caído. No nos mataron a todos. Había muchos heridos. Los alemanes continuaron disparando. No dieron el alto al fuego. Inesperadamente desde la trinchera saltó una chica, luego otra, luego una tercera. Se pusieron a vendar a los heridos y a sacarlos fuera. Por un momento incluso los alemanes se quedaron perplejos. En este caso, ocurre que el contenido de la publicidad y propaganda llega a afectar tanto a una persona que llega al punto de arriesgar su vida por la patria. Como pudimos ver anteriormente, la publicidad y la propaganda jugaban un rol muy importante en los pensamientos de la gente, logrando que a través de carteles y canciones nacionalistas, la gente dejara de pensar por sí misma para unirse a la masa y defender a la patria sin saber exactamente lo que conllevaba ir al frente. Dentro de estas publicidades se mostraban distintos escenarios, como lo es el ejército rojo en batalla, los aliados juntos contra un mismo enemigo, el cual se encontraba representado a través de bestias y demonios, lo que nos da paso al siguiente tema a desarrollar, la demonización del enemigo. Durante la guerra existieron dos bandos muy marcados, dentro de los cuales encontrábamos al Eje y los aliados. El Eje estaba compuesto por Alemania, Italia y Japón principalmente, mientras que los aliados estaban compuestos por Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Abordaremos este tema desde la perspectiva de los aliados, que tenían como enemigo común al Eje. En primer lugar, debemos recalcar que no es fácil llevar a cabo el acto de llegar y matar, ya que llegado el momento se tiene enfrente un ejército, un soldado, y más importante, una persona. Es por esto que los aliados recurrieron a la táctica de la demonización del oponente para facilitar este proceso. Como bien cuenta Vera Safronovna Davidova, estaba vigilando y observaba aquellos arbustos que susurraban, se movían, y me parecía que en cualquier momento de allí iban a salir los alemanes, y alguien más, unos monstruos, estaba sola. Como lo pudimos ver en la cita, y también en las imágenes que están presentándose a continuación, la demonización constaba de atribuirle características sobrenaturales y bestiales al enemigo, para así destacar su peligrosidad. Todo esto representado a través de afiches y por la ideología traspasada de boca a boca entre soldados. A la hora de ejecutar a tu oponente, te es mucho más fácil quitarle la vida, sabiendo que este es un monstruo y no una persona. Un monstruo que además ha atormentado la tranquilidad de tu patria por mucho tiempo. Como cuenta Claudia Grigorievna Krojina, sargento y además francotiradora. Al lado de la carretera había una barraca o una casa. No había manera de saber qué era. La habían quemado. Solo quedaban las piedras negras, los cimientos. Muchas chicas no quisieron acercarse. Yo, en cambio, sentí que me atraía. En aquella masa negra encontramos huesos humanos, insignias soviéticas carbonizadas. Allí habían ardido nuestros heridos o prisioneros. Después de aquello, cuando mataba, ya no sentía lástima, desde que vi aquellas insignias negras. De ahí vamos a encontrar que se implementaba tan frecuentemente esta táctica. Dentro del Ejército Rojo podíamos encontrar una población femenina muy alta entre los soldados. Si nos fijamos en sus testimonios nos podemos dar cuenta que la demonización estaba muy presente, porque para las mujeres de aquella época el matar y odiar no iba consigo misma. La cuestión fue que me había acostumbrado a ellos, eran enemigos, pero los veía cada día, me decían, Danke Schnov, Danke Schnov. Es difícil, matar es más difícil que morir. A diferencia de los soldados hombres que estaban previamente entrenados en el ejército, por lo que para ellas esta estrategia fue mucho más potente. Llegaron a pensar que ya no eran personas detrás de los uniformes alemanes, sino que eran monstruos. Si bien es cierto que la primera vez les era complicado y les dejaba un remordimiento grande, después poco a poco se les fue metiendo más en la cabeza la demonización, que luego de sus primeras 3 muertes aproximadamente, ya no había remordimientos ni cargo de conciencia, mataban por matar. Todo esto es prueba de lo deshumanizante que es la guerra. El quitarle atributos humanos a soldados que están defendiendo su país, con el objetivo de que al matarlos no haya un mayor cargo de conciencia, es simplemente una clara representación de esto. Además, la demonización lograba convertir a los soldados de los aliados y viceversa en armas humanas y no personas. Claramente durante la guerra se usaron diferentes estrategias para matar, pero fue la demonización la que más trascendió a lo largo de los años. Por lo que podemos concluir que la demonización en sí ya forma parte de la deshumanización. 3 fueron los frentes en donde se desarrolló la Segunda Guerra Mundial: el Pacífico, Oriental y Occidental. De la historia de cada uno de estos vamos a extraer ejemplos de cómo en la guerra se pierde el valor de la vida. En el frente del Pacífico se implementó la famosa estrategia de los kamikazes. Esta se basaba en que una persona sacrifica su vida suicidándose junto a una bomba para poder dañar al enemigo por el bien de su propia patria. Su objetivo era morir para servir como bomba. Esto generó mucha polémica, ya que se demostraba que no se preocupaban realmente por la vida de los soldados, ya que eran capaces de sacrificarlos como peones por su propio bien, devaluando así la vida humana y lo que ésta conlleva. En este caso particularmente se puede ver reflejado el trato hacia los soldados, en donde se les termina considerando objetos de guerra desechables más que una persona con identidad. Por otro lado tenemos el frente occidental,
que se encontraba principalmente entre las fronteras de Francia y Alemania. Durante el transcurso de la guerra, Francia quedó completamente invadida por los nazis, lo que significó para los aliados una fuerte desventaja dentro de la guerra. Es por esto que en Inglaterra se comenzó a formar un ejército que lograría recuperar el territorio francés. El plan consistía en desembarcar un ejército en el sector de Normandía, ubicado entre Inglaterra y Francia. En este suceso, el valor de la vida puede ser que así, a simple vista, no se vea muy perjudicado, pero si lo analizamos a profundidad, nos daremos cuenta de lo que significaba cierta situación. Los nazis tenían rodeada a Francia, por lo que si llegaba un enemigo desde la costa, este sería liquidado en segundos. Básicamente, los primeros soldados en desembarcar serían el escudo humano para los que venían detrás. Es así como se pierde el valor de la vida para aquellos soldados del frente, quienes se sacrificaron por su patria, sin pensar las consecuencias. Fueron tratados nuevamente como objetos desechables, sin apreciación ninguna a su vida e identidad. Finalmente nos encontramos con el Frente Oriental. Escuchemos entonces el testimonio de Lyubov Ivanovna Lubchik. De noche había que hacer guardia. Estábamos atentas al más mínimo ruido, como linces. Controlábamos cualquier susurro. Se dice que en la guerra te conviertes en mitad humano, mitad animal. Totalmente cierto. No hay otra forma de sobrevivir. Si te limitas a ser humano, no hay salvación. Perderás la cabeza. Gracias a esta cita, nos podemos dar cuenta de cómo era la vida de las mujeres en el Ejército Rojo. El valor de la vida se vio muy afectado, drásticamente, en este frente, ya que para muchas de ellas, su vida durante la guerra cambió tanto que llegaron a considerar que el tiempo que pasaron en batalla pertenecía a una vida ajena a la suya, una vida de hombre en la guerra y una de mujer fuera de esta. Además de esto, esta cita nos demuestra claramente lo deshumanizante que llega a ser la guerra, ya que como lo dice textual Lyubov, si te limitas a ser humano no sobrevives, por lo que durante este gran proceso de las personas terminan olvidando de lo valioso que es vivir. Es poco común para la gente el pensar en que en los frentes de batalla participaban mujeres, pero la situación se tornó tan grave cuando el ejército masculino estaba casi exterminado, que el reclutamiento de mujeres fue más que necesario. Aquellas mujeres no tenían entrenamiento previo, como lo tenían los soldados. Es más, algunas con 16 años apenas se vieron obligadas a aprender cosas como utilizar armas y sobrevivir bajo condiciones precarias extremas, con tal de ser aceptadas en los reclutamientos. Una vez que llegaban al frente, perdían cualquier rastro de feminidad que tenían. Sus características femeninas se les fueron arrancadas con tal de que sean más productivas en batalla. El valor de sus vidas e identidades como mujeres de la época se fumó por completo. Luego tenemos testimonios de la pérdida de feminidad que se ven en el libro La guerra no tiene rostro de mujer. Pues te voy a decir otra cosa. Para mí, lo más terrible de la guerra era tener que llevar canciones de hombre. Este frente en específico abarca la perspectiva femenina de la guerra mucho más a fondo que las anteriores. La deshumanización provocada por la guerra es mucho más evidente, puesto que las mujeres que combatían por estos sectores se terminaban desarraigando de sus propios principios y orígenes. Dentro de este frente también ocurrieron cosas catastróficas, nefastas e infames como el uso de las mujeres de consuelo. Estas constaban de mujeres rehenes del ejército imperial de Japón, puestas a disposición de los soldados como esclavas sexuales para satisfacer a los combatientes durante la ocupación de Corea del Sur, China y otros países. Fueron retenidas durante años en prostíbulos creados por soldados japoneses. A continuación presentaremos un extracto de un testimonio de una superviviente. Tuvimos que atender a más de 50.000 soldados japoneses como esclavas sexuales todos los días. Hasta 40 hombres venían a la habitación por día. Cada vez que protestaba, me golpeaban o me metían trapos en la boca. Una vez acercaron una cerilla a mis partes íntimas hasta que yo obedecí. Una niña coreana contrajo una enfermedad venérea por ser violada tan a menudo y, como resultado, más de 50 soldados japoneses fueron infectados. Con el fin de detener la propagación de la enfermedad y para esterilizar a la chica, le pusieron una barra de hierro candente en sus partes íntimas. Después de este conmovedor testimonio, debemos hacer hincapié nuevamente en lo deshumanizante que fue la Segunda Guerra Mundial. El valor de la vida no existía para estas mujeres. Los soldados japoneses las consideraban un objeto sexual, una satisfacción y una forma de desestresarse durante la guerra. Su vida prácticamente le pertenecía a ellos y su identidad como personas no tenía valor alguno. Estas mujeres de consuelo representan claramente la pérdida del valor de la vida que tuvieron que enfrentar. Ellas no tuvieron la oportunidad de actuar por sí mismas ni defender su vida, sino que se les fue arrebatada en un instante. De un día para el otro, el valor de su vida había desaparecido. Retomando todo lo dicho anteriormente, podemos concluir que durante la Segunda Guerra Mundial el valor de la vida no tiene peso alguno. Las personas ya no valoran el vivir de otros, ni el suyo. Esto lo podemos ver representado tanto en el frente del Pacífico, en donde se ocupaba a soldados como bombas que se suicidaban por el bien de la patria, o por los escudos humanos representados en el desembarco de Normandía por el sector occidental. También podemos verlo en el frente oriental con la pérdida de la feminidad de las mujeres rusas, en donde sus vidas se volvían ajenas y, como lo mencionamos hace poco, con las mujeres de consuelo, en donde se pasó por alto cualquier tipo de derecho humano. Es inevitable el pensar que este proceso tan crudo dejaría secuelas en sus sobrevivientes. El enfrentamiento en sí es tan deshumanizante que cuando se vuelve a la normalidad, el individuo se vuelve víctima de estas secuelas al tener que adaptarse nuevamente a sus orígenes como persona. A modo de cierre, la Segunda Guerra Mundial se caracterizó principalmente
por ser un enfrentamiento de carácter bélico muy crudo, que a su vez generó grandes consecuencias dentro del mundo, como lo fue la separación del territorio alemán, los cambios demográficos generados principalmente en los campos de concentración como el Holocausto, la creación de organizaciones como la ONU, que veneraba por la paz dentro de las naciones, y la polarización del mundo entre los comunistas y los capitalistas. Sin embargo, a lo largo de todo este documental, llegamos a la conclusión de que dicha guerra deshumanizó por completo las sociedades tanto de los aliados como del eje, logrando que se perdiera el valor de la vida y feminidad, que se propagara, mediante la publicidad, una ideología capaz de transformar a la gente en armas, y una descalificación al enemigo de tal modo que se le atribuían características demoníacas. Se les veía como seres sobrenaturales, todo para incentivar su peligrosidad y así facilitar el proceso de matanza para los soldados. No es menor el hecho de que dentro de este enfrentamiento, personas pararon de serlo y fueron convertidas en armas, escudos y objetos sexuales. Esta deshumanización no puede ser pasada por alto, ya que si la reconocemos, aprenderemos de ella para así no cometer los mismos errores en un futuro. A fin de cuentas, la historia está para eso, para aprender de ella, porque como dice la célebre frase, el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Todo este documental nos enseña sobre la deshumanización y cómo ésta afecta a las sociedades, por lo que nos ayuda a que actualmente, a la hora de construir sociedades modernas, éstas se construyan a base de la historia, evitando cometer los mismos errores de aquella época previamente mencionados. Si se toma en cuenta todo lo dicho anteriormente y se busca acoger y llegar a las sociedades mediante otros esquemas, dicha sociedad será más humana e inclusiva.